Del tratamiento del cáncer de riñón localmente avanzado, T3, T4. Como ha sido dicho, la incidencia del cáncer de riñón tiene aumentado, pero creo que la incidencia de los tumores localmente avanzados por el uso de ultrasonido pueden estar disminuyendo. La definición del estadiaje del tumor avanzado son los T3, en que el tumor acomete la adrenal, la suprarrenal, son T3A. También son T3A cuando el tumor invade el seno renal o la grasa perirenal. Los T3B son cuando hay un trombo tumoral en la vena renal o en la vena cava inferior, abajo del diafragma. Los T3C cuando el trombo está encima del diafragma. Y los T4 cuando el tumor afecta los órganos adyacentes a través de la gerota. Todos los tumores localmente avanzados son de riesgo intermediario o de alto riesgo. Acá los tumores T3, en su mayoría alto riesgo, la mayor parte de los T3 y los T4. Se sabe que los tumores de riesgo intermediario y de alto riesgo tienen un alto índice de recurrencia, que está en 38,2% en 5 años, casi 60% en 5 años para los tumores de alto riesgo, con un tiempo de recurrencia bajo, menor que un año. Y también la sobrevida, la supervivencia es muy variable. Los T3A tienen una supervivencia en 5 años de 60%, los T3B 46%, y los T3C, T4 como 10%. Pero como se ha visto, T3C y T4 son muy semejantes, entonces se cuestiona si hay una necesidad para una nueva clasificación. Esto porque principalmente en los T3A sabemos que la sobrevida, la supervivencia en 10 años de los tumores que acometen la grasa perirenal, la supervivencia de estos es mejor do que en las personas que tienen tumor en la grasa del seno renal. Y también sabemos que cuando el tumor está afectando la grasa perirenal, la supervivencia es mejor do que cuando afecta la adrenal. Esto está mucho claro en el gráfico de supervivencia. En T3B también, cuando el tumor afecta el trombo, cuando el trombo tumoral afecta la vena renal, la supervivencia es mejor do que cuando el tumor está en la vena cava. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para el tumor de riñón localmente avanzado? La cirugía, que puede estar o no asociada a la terapia adyuvante o neoadyuvante, pero es una cirugía con mucho mayor complejidad y con mucho más grande mortalidad. Podemos hacer solamente las terapéuticas sistémicas, que son controversas, en algunos casos el soporte clínico. ¿Qué cirugía debemos hacer? Siempre que posible, la extracción en bloque, todo el tumor y todas las áreas afectadas. Puede ser por la vía transperitoneal, retroperitoneal, laparoscópica, lumboscópica o tóraco-abdominal. Lo que determina el acceso es la localización del tumor. Tal vez un tumor más posterior será más fácil de ser operado por la vía lumboscópica. El tamaño del tumor, tumores muy grandes, tal vez no pueden ser operados por la laparoscopía. La experiencia del cirujano y también las características del paciente. Y tenemos que operar. Este estudio muestra que sí, con casi 7,000 pacientes, la supervivencia en los pacientes que hicieron la nefrectomía
es mucho mejor do que en que los otros que apenas hicieron el tratamiento de soporte. El tratamiento no quirúrgico tiene 5,1 veces mayor riesgo de muerte por el cáncer. La supragenalectomía es siempre necesaria. La respuesta es no. En algunos casos, cuando no tenemos bordes irregulares, el tamaño del adrenal es normal, no hay nódulo, no hay infiltración directa del cáncer del riñón por el tumor. Cuando esto no acontece, tenemos que evaluar el envolvimiento venoso. Si no hay envolvimiento venoso al nivel de la vena adrenal, tenemos que evaluar las características tumorales. Si el tumor es menor que 7 centímetros o si el tumor no está en el polo superior, podemos preservar la adrenal. Por otro lado, si la adrenal en el examen de la tomografía o la resonancia tiene alguna alteración, hacemos la supragenalectomía. Si hay envolvimiento venoso, también hacemos la supragenalectomía. O si, mismo sin envolvimiento venoso y con la adrenal normal, si el tumor es mejor que 7 centímetros, o si está en pueblo superior, los dos, hacemos la supragenalectomía. Si seguimos este nomograma, podemos obtener el mismo resultado de sobrevida oncológica. La afectación vascular, su abordaje depende del nivel de trombo. Cuando el trombo es acima del fígado, se hace siempre o casi siempre un bypass cardiopulmonar. En algunos casos se puede utilizar la embolización preoperatoria. Las ventajas son que disminuye el tamaño del tumor, disminuye la extensión del trombo, disminuye los vasos colaterales, menos sangramiento, provoca un edema local o que facilita la disección y cuando se hace la cirugía el hilo está controlado. Por otro lado, el caso del dolor, fiebre, puede haber embolización de otros órganos por engano, puede haber embolización tumoral por desvascularización del trombo y rotura del trombo, puede haber hipertensión arterial y leucocitosis. Cuanto a linfadenectomía, ella no adiciona morbidad, pero la mayoría de linfonodos afectados son sospechosos en exámenes preoperatorios. Solamente 3,3% de positividad en linfonodos normales al exámenes preoperatorios son encontrados. Y solo hay metástasis nodal en 5% de los casos cuando no hay metástasis a distancias. Y de estos 5%, la gran mayoría es visible antes de la cirugía. Y los que no son visibles antes de la cirugía, la gran mayoría está en la grasa perirenal o en la grasa del seno renal. Entonces no hay indicación para linfadenectomías ampliadas. Y podemos hacer la nefrectomía parcial con preservación de los nefrones. La respuesta es sí, pero en algunos casos seleccionados. En este estudio mostró que la sobrevida y la recurrencia con la nefrectomía radical y la nefrectomía parcial fueron prácticamente los mismos. Y las indicaciones principales son riñón único, insuficiencia renal y en algunos casos indicación electiva. Para el tratamiento del cáncer de riñón avanzado, que no es nuestro tópico acá, básicamente hoy se usan las drogas antiangiogénicas como sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib y bevacizumab, que agen en la vía del VHL. O también el tensirolimos y everolimos, que agen en la vía del mTOR. Pero su utilización
como terapia neoadyuvante o adyuvante en el tratamiento del cáncer de riñón localmente avanzado es controverso. Acá, lo que se busca con la terapia neoadyuvante es una reducción del tumor, que puede tornar una cirugía no factible en una cirugía factible, o que puede tornar una cirugía factible en una cirugía ainda mejor, con preservación de néfrons. Tenemos algunos resultados publicados, pero los resultados no son ainda muy satisfactorios. Acá, 37% de lesiones que no eran operables pasaron a ser operables. Hay también una reducción del tamaño de las lesiones la mayoría de las veces. La terapia adyuvante tiene como objetivo prevenir la progresión de la enfermedad, pero no existe ninguna evidencia de mejora en la sobrevida cuando se utiliza estos medicamentos, estas drogas. Las drogas antiangiogénicas tienen un papel antimetastático, es una cuestión que no tenemos respuesta. Sabemos que ellas hacen en el tamaño, pero no sabemos si tiene capacidad de evitar las metástasis. Hormonoterapia, inmunoterapia, radioterapia no mejoraron supervivencia y adicionaron toxicidad además. Y las vacunas tal vez tienen algún papel. Por tanto, es necesario hoy que se haga un seguimiento muy atento de los pacientes sometidos a la nefrectomía por cáncer del riñón localmente avanzado, como son tumores de alto riesgo o riesgo intermediario. El acompañamiento en el primer año es a cada 3 meses, después a cada 6 meses, hasta el tercer año, anual hasta el quinto año es después bienal. Las conclusiones son que la nefrectomía es esencial en el tratamiento de los tumores localmente avanzados del riñón. La técnica quirúrgica y cuidados perioperatorios mejoraron considerablemente y con esto los resultados de la cirugía también mejoraron. Con todo, lo pronóstico sigue reservado en parte de los casos y el tratamiento adyuvante y neoadyuvante deben ser realizados apenas en el trials clínicos. Gracias. Ahora voy a hablar de la preservación de vejiga en tumores invasivos. El cáncer de vejiga es el carcinoma de células transicionales, carcinoma uroterial, es el quinto tumor que tiene mejor incidencia. Su incidencia es creciente, principalmente en los Estados Unidos. Cuanto a su estallaje, 80% son superficiales al diagnóstico, al paso que solamente 20% son avanzados. Los tumores superficiales tienen alta tasa de recurrencia y cuando recurren, 20% ya son músculo-invasivos. De los tumores invasivos, 50% tienen metástasis regional o a distancia. El tratamiento estándar del tumor de vejiga músculo invasivo es la cistectomía radical. Pero hay conductas de excepción en que se preserva la vejiga, hace una terapia unimodal con resección transuretral de la vejiga, quimioterapia, radioterapia, o cuando se preserva la vejiga, hace una terapia multimodal que visa el control local y la erradicación de las micrometástasis. La cistectomía consiste en la extirpación en bloque de la vejiga, la ureter distal, el peritoneo pélvico, linfonodos regionales. Si el paciente es una mujer, útero, trompas, ovarios y pared vaginal anterior. Si es un hombre, próstata y vesículas seminales.
En algunos casos es necesaria la uretrectomía. La mortalidad peroperatoria de la cistectomía en grandes centros